Hola a todos. Hoy es viernes, 27 de febrero de 2026, y nuestro querido amigo, el embajador Chas Freeman, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, embajador. Encantado de estar contigo, Nima. Me alegra que hayas vuelto de Brasil. Por favor, pulsa el botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Y embajador, permítame comenzar con las negociaciones entre los iraníes y los estadounidenses en Ginebra, mediadas por el ministro de Asuntos Exteriores de Omán. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán dijo que el resultado fue positivo, que están avanzando en sus negociaciones. Y el ministro de Asuntos Exteriores iraní dijo lo mismo. Esto fue lo que dijo. Muchas gracias. Ministro Akshi, ¿cuál es su valoración de las negociaciones de hoy? Bueno, hoy hemos tenido una discusión muy intensa y detallada y creo que hemos hecho muy buenos progresos. Ha sido la primera vez que hemos tenido casi 6 o 7 horas de conversaciones, tanto por la mañana como por la tarde. Aún así, fueron indirectas y estoy muy agradecido al ministro de Asuntos Exteriores de Omán por hacer un excelente trabajo y también a Rafael Grossi, el director general del OIEA, que desempeñó un papel muy constructivo en lo relativo a las cuestiones técnicas. Hemos podido definir los principales elementos de un posible acuerdo y hemos debatido esos elementos. Por supuesto, todavía existen diferencias, pero en la mayoría de los casos, al menos tenemos una comprensión general de cómo resolver esas cuestiones. Así que decidimos instruir a nuestros equipos técnicos para que se reunieran en Viena, en la sede del OIEA, y comenzaran a trabajar en los detalles de los asuntos técnicos. Al mismo tiempo, mantuvimos una discusión muy extensa sobre las sanciones y que el levantamiento de las sanciones es uno de los pilares de cualquier acuerdo. En general, creo que fue muy buena y constructiva y decidimos volver a reunirnos pronto, quizás en una semana, para continuar nuestra discusión y profundizar en los detalles. No parece que veas la situación en Oriente Medio ahora mismo de la misma manera que nosotros, ya que todas esas embajadas están retirando a sus ciudadanos de Irán y de Israel. El resultado parece diferente de lo que hemos oído del ministro de Asuntos Exteriores iraní o del ministro de Asuntos Exteriores de Omán. ¿Cuál es tu interpretación de lo que ha ocurrido? Bueno, primero el marco de las negociaciones, que es en su mayoría indirecto. Al parecer esta vez hubo alguna conversación directa en Omán. Lo siento, no lo sé, las conversaciones no fueron en Omán. Fue en Ginebra. Fue en Ginebra, con el ministro de Asuntos Exteriores de Omán como mediador. Así que, ante todo, los objetivos de las dos partes en estas negociaciones son bastante diferentes y muy complejos. Desde el punto de vista iraní, Irán está bastante dispuesto a demostrar de manera concluyente que no tiene un programa de armas nucleares. Tiene derecho, en virtud del Tratado de No Proliferación, a enriquecer uranio, y no va a renunciar a ese derecho. Ha habido indicios de que, en algunas de las conversaciones, la parte estadounidense aceptó cierto nivel de enriquecimiento por parte de Irán. Sin embargo, esto fue contradicho después de que Stephen Witkoff regresara con Donald Trump, quien, por supuesto, es un sionista empedernido. Recibe instrucciones tanto de Israel como de Donald Trump. Jared Kushner, el otro negociador, también las recibe. Solo quiero decir que con el tiempo Estados Unidos ha expresado 4 objetivos diferentes. El objetivo iraní es, como he dicho, lograr un acuerdo nuclear. Están dispuestos a demostrar que no tienen un programa de armamento, pero a cambio de eso quieren el levantamiento de las sanciones.
Y eso se escuchó con mucha claridad en la declaración de Nima al-Khorshid. Estados Unidos ha vacilado constantemente, acuerdo nuclear, destruye tus misiles o te bombardearemos. Y si destruyes tus misiles y no tienes ningún medio de defensa propia, entonces simplemente tienes que confiar en nosotros, lo cual no tiene ningún sentido. Y corta tus relaciones con Hezbollah, con Hamas, con los hutíes y con las milicias en Irak, o de lo contrario. Todo esto parece muy confuso, como dijiste, y quizá esté pensado para ser confuso. Cuando escuché al ministro de Asuntos Exteriores Arakchi, lo que oí fue una declaración bastante compatible con el fracaso de estas conversaciones, porque situaba a Irán en una posición para decir, miren, hicimos todo, avanzábamos positivamente en estas conversaciones. Nuestro aligamos fue Danny Scuff Cross, y Druz Eren Hatako. Y como mencionaste, Nobs, retiramos otros que retiraron de su personal Irán. Tenemos a los estadounidenses y a otros retirando a su personal de Israel, Líbano y otros lugares. Creo que el juicio general a nivel internacional es que la guerra es probable, no segura, pero creo que es muy probable. Y puedo decirte como ex embajador y diplomático que no deberías dar demasiado peso a la retirada de personal, porque básicamente esto se hace para cubrirse las espaldas. ¿Qué dirías si hubiera un bombardeo y murieran muchos estadounidenses, o chinos, o quien fuera? ¿Cómo explicarías que no tomaste las precauciones adecuadas cuando todo el mundo puede ver que una guerra es muy probable? Así que esto es en parte simple, precaución burocrática, y no se le puede dar demasiada importancia. Creo que existe una opinión general de que está a punto de producirse una guerra y que se librará principalmente desde el aire. No se contempla que las fuerzas estadounidenses entren en Irán, salvo quizá las fuerzas especiales. No lo sé. Quiero decir, recuerdo cuando fui embajador en Arabia Saudí durante el contraataque a Irak después de que éste ocupara e intentara anexionarse Kuwait. El ataque inicial incluyó el envío de fuerzas especiales para inutilizar los sistemas de radar, derribar las comunicaciones y cosas por el estilo. Así que no se puede descartar, pero creo que básicamente estamos hablando de poder aéreo, principalmente basado en tierra. Irán está bastante bien preparado para hacer frente a eso, creo, pero ya veremos. Embajador, cuando observa toda la situación con Irán, ¿cree que el principal problema es el programa nuclear iraní o que se trata de algo más allá de eso? No, ese no es el problema principal. El problema principal es el deseo de Israel de eliminar a Irán como competidor por la influencia o como posible enemigo en la región. Israel quiere destruir a Irán. Ya sabes, creo, no sé si recuerdas el dicho romano, Cartago debe ser destruida. Esa es la línea israelí. Irán debe ser destruido. No creo que Benjamín Netanyahu esté tan preocupado por el programa nuclear, aunque se refiera constantemente a él. Creo que eso es un pretexto, una excusa. Sabe muy bien por sus propios servicios de inteligencia que son de primera categoría, que Irán no ha estado construyendo una bomba. Así que simplemente encuentra en eso una forma útil de reunir apoyo de Estados Unidos y de otros. Pero ya sabes, el comportamiento de Israel en otros contextos, especialmente en Gaza y ahora en Cisjordania, es tan horrible que la mayoría de los estadounidenses ahora sienten más simpatía por los palestinos y los árabes que por los israelíes, lo cual es un cambio notable. Y creo que tiene algo que ver con la probable reacción en Estados Unidos ante cualquier guerra. Al parecer, la próxima semana habrá una votación en el Congreso para intentar reafirmar la autoridad constitucional del Congreso para autorizar guerras. Quiero decir, estamos en medio de un experimento de gobierno completamente inconstitucional. Todo el mundo dice, ya sabes, ¿qué pasará? Solo Donald Trump sabe lo que pasará.
Solo él puede decidir. Bueno, eso es completamente inconstitucional. La Constitución divide la autoridad del gobierno entre diferentes poderes, y el Congreso, lamentablemente, ha decidido eludir sus responsabilidades. Veremos si las asume la próxima semana. La administración Trump no parece preocuparse en absoluto por el Congreso, porque ha contado con un voto mayoritario absolutamente fiable de los republicanos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Y ya sabes, aquí hay todo factores. No podemos apartarnos de los archivos Epstein, de los cuales Donald Trump tiene toda la atención. Noté que en su declaración de ayer, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton argumentó con mucha fuerza que Donald Trump debe ser interrogado sobre su papel en varias presuntas violaciones, palizas, sodomías y otros comportamientos vergonzosos con Jeffrey Epstein. Así que Donald Trump ve que los archivos de Epstein se le están echando encima, y una forma de lidiar con eso es iniciar una guerra. Esta es la técnica de Netanyahu. Ya sabes, si corro el riesgo de perder mi puesto como primer ministro, simplemente subo la apuesta en el campo de batalla y argumento que no puedes deshacerte de mí porque estamos en tiempo de guerra y necesitas un líder en tiempos de guerra como yo. Así que hay muchos factores en juego aquí, pero creo que todos empujan a Donald Trump en la dirección de autorizar una guerra más pronto que tarde. ¿Por qué debería esperar a la votación en el Congreso? Bueno, ya sabes, mientras no haya votación, nadie va a desafiarlo directamente. Así que creo que estamos hablando de una guerra en un futuro cercano. He notado que los británicos, por ejemplo, y los chinos, al instar a la gente a abandonar Irán, han dicho, hacedlo ahora, de inmediato, no esperéis. Así que creo que esto es muy peligroso. Y me imagino que es perfectamente posible que, una vez que se vea que un ataque está en marcha, Irán contraataque sin esperar a ser bombardeado. Creo que contraatacará principalmente contra Israel, porque entiende muy bien de dónde viene la idea de esta guerra. No viene del pueblo estadounidense ni de la República Americana. Viene de Israel y de su aparente control sobre Donald Trump. Creo, embajador, que durante tanto tiempo, bueno, creo que de alguna manera podemos, no lo sé, ¿cuál sería su interpretación del papel de China y Rusia hoy en día? ¿Y cómo ve que se produzca este ataque? ¿Están observando lo que está ocurriendo? ¿Cómo ve la reacción de estos dos países? ¿Qué importancia tiene Irán para ellos? Bueno, creo que Irán es importante por varias razones, algunas de ellas geopolíticas. Irán tiene una ubicación central en las principales rutas de transporte, es un importante proveedor de petróleo, es un estado civilizacional clásico, ha tenido interacciones muy profundas tanto con China como con Rusia a lo largo de milenios, por lo que ocupa un lugar destacado en su conciencia en general. Lo que han hecho, básicamente, es intentar permitir que los iraníes se defiendan con mejores armas y tecnología. Así que tienen los sistemas de defensa antiaérea y antimisiles S-300 y S-400, aparentemente proporcionados por Rusia. Tienen el HQ-9, que es el equivalente chino del S-400 o S-500 proporcionado por China. Y al parecer también existe este sistema de radar tridimensional. Creo que los chinos tienen 3 copias de él. Es móvil, fácil de montar, desmontar y mover, y muy difícil de alcanzar. Y ahora, al parecer, hay una conversación entre Irán y China sobre el suministro de la versión de exportación de un misil antibuque chino de largo alcance, que sería capaz de alcanzar un portaaviones a probablemente 400 o 500 millas de distancia. Así que creo que su respuesta a la amenaza contra Irán ha sido bastante clara. También creo que hay una importancia simbólica de Irán en este contexto para ellos, que no debería subestimarse. Y es simplemente que quieren un mundo en el que,
y creo que esto es especialmente cierto en el caso de China, aunque sospecho que también lo es en el de Rusia, la soberanía, la integridad territorial y la independencia sean respetadas. No quieren el mundo que Estados Unidos está creando ahora, que es completamente sin ley. Defienden la Carta de la ONU, el derecho internacional. Y bueno, creo que por supuesto los rusos invadieron Ucrania tras una provocación significativa, diría yo. Eso es ilegal según el derecho internacional, sin duda. No creo que los rusos quisieran hacerlo. Recuerdo que negociaron en Minsk 2 veces, 2 acuerdos, para resolver el problema de los hablantes de ruso en Ucrania. Estaban bastante dispuestos a que Ucrania mantuviera relaciones tanto con la Unión Europea como con ellos mismos. No pidieron a Ucrania eligiera. Fueron Estados Unidos y la UE que quisieron que Ucrania eligiera. Así que creo que tanto China como Rusia tienen un interés estratégico en el entramado del derecho y el orden internacionales que Estados Unidos ha puesto en peligro con sus acciones recientes. Y ya sabes, estas acciones continúan a un nivel que no recibe mucha publicidad. Por ejemplo, el gabinete chileno aparentemente discutió un acuerdo con China para instalar un cable de fibra óptica que conectaría Santiago de Chile, la capital, con la China continental. Y Marco Rubio respondió a la noticia de esta discusión, declarando que se suspendían los visados del ministro de Asuntos Exteriores y de otros funcionarios en Chile. Así que aquí tienes una visión del futuro, el hemisferio occidental dominado por Estados Unidos. Esto ni siquiera es un acuerdo, es un requisito según la ley chilena, que si hay una propuesta, debe discutirse a nivel de gabinete. Así que se trata de un debate completamente legal, pero Marco Rubio lo ha declarado fuera de orden. Nadie quiere vivir en un mundo en el que otros países te digan que no puedes tener un cable de fibra óptica que te conecte con otra persona. Creo que hay un punto aquí que tanto China como Rusia comprenden, y es que estamos en un periodo de transición hacia algún tipo de nuevo orden mundial. No puede ser este tipo de cosas que acabamos de ver, con la invasión, la decapitación de Venezuela, el asesinato de personas en alta mar y la amenaza de invadir Irán sin una razón clara. No ha habido una explicación real de por qué la invasión sería necesaria. De hecho, Stephen Witkoff, quien debo señalar, es un aficionado en materia de diplomacia, tanto como el padre de Jared Kushner lo es en diplomacia, es el embajador en Francia. Aparentemente, no entendió que cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores lo convocó para explicarle algo, tenía que acudir. Eso es una práctica diplomática básica. Así que la excusa es, bueno, no entendía nada de diplomacia. Soy solo un embajador, pero no entiendo nada. Esto es una especie de encomendar los intereses nacionales a ciudadanos privados sin verdadera competencia. Nadie quiere este tipo de mundo tampoco. Así que Witkoff y Kushner, Jared Kushner, no tienen ningún estatus constitucional en Estados Unidos. No son funcionarios. Su única fuente de autoridad son sus relaciones personales con Donald Trump, no la aprobación del Senado ni nada más. Y por eso, esto es raro, absolutamente raro. No es el tipo de mundo que nadie quiere. Creo que sea cual sea la reacción de China y Rusia, en realidad volviendo al fragmento original que mostraste, como dije, él está preparando a Irán para poder decir, si nos atacáis, no tenéis justificación. Y creo que el mundo estará de acuerdo con él, porque no se ha proporcionado una justificación clara. Ya sabes, o se trata de armas nucleares, o de misiles, o de protestas, o de relaciones con movimientos de resistencia. ¿Quién sabe de qué se trata? Hiciste la pregunta. De lo que realmente se trata es del deseo de Israel de destruir Irán. No creo que nadie esté de acuerdo con eso. El punto principal que mencionó es que los equipos técnicos de Irán y de Estados Unidos van a reunirse, aparentemente en Viena el lunes, si no me equivoco,
Y no sé hasta qué punto podemos superar este tipo de discusión. Porque si observas de qué habla Stephen Witkoff, parece que cada vez que va allí, están tratando temas que no se reflejan en los medios de comunicación principales de Estados Unidos. Para informar a la gente qué ha ocurrido realmente durante las conversaciones, no lo sabemos. Nuestra única fuente es la parte iraní, porque son ellos quienes salen a decir lo que está pasando. No obtenemos esa información de Estados Unidos, de Stephen Witkoff, ni de Jared Kushner. From the Iran, from the United States, from Steve Witkoff and Jared Kushner. The United States is fielding a crack team of amateurs. Estados Unidos está enviando un equipo de aficionados sin ninguna experiencia. Cuando Steve Witkoff se reúne con Vladimir Putin, o cuando se reúne con los israelíes, o cuando se reúne con los iraníes, no hay ningún diplomático profesional en la sala, ni siquiera alguien tomando notas. Y esto señala un problema importante en la política exterior estadounidense en este momento, uno que muchos gobiernos en el extranjero comprenden. No se puede institucionalizar ni aplicar una promesa si no hay constancia de ella, y nadie en la burocracia permanente la conoce o puede llevarla a cabo. Ya hemos tenido este problema antes, principalmente debido a las elecciones y a las transiciones entre administraciones. Elections and transitions between different administrations. I remember the transition between. Quiero decir, recuerdo la transición entre las administraciones de George H.W. Bush y Clinton. George H.W. Bush había llegado a un entendimiento con Pyongyang sobre un acuerdo nuclear, y Estados Unidos había prometido establecer relaciones diplomáticas con Pyongyang como parte de ese acuerdo. La administración Clinton no sabía nada de eso. Así que, 1 o 2 meses después de iniciarse la nueva administración, Corea del Norte empezó a causar problemas. ¿Por qué? Dijisteis que ibais a hacer esto y aquello, y no lo estáis haciendo. Bueno, por supuesto, la administración Clinton no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Eso llevó a una gran crisis que, afortunadamente, no terminó en guerra. Ahora estamos viendo lo mismo en cada una de las negociaciones. Nadie sabe lo que ocurrió allí. Y ya tenemos un historial bien establecido de Steve Witkoff aparentando llegar a acuerdos con Irán solo para negar después que existiera ningún acuerdo. Así que él dice que claro, puede haber enriquecimiento al 3 y pico por ciento o al 1 y algo por ciento, lo que sea, y luego se da la vuelta y dice que no puede haber ningún enriquecimiento en absoluto. Después dice que sí, que se puede hacer un acuerdo nuclear, y más tarde que no se puede, a menos que te desarmes destruyendo tus misiles o deteniendo su producción o lo que sea. Y ya sabes, quiero decir, no está claro. ¿Está ofreciendo Estados Unidos a Irán un alivio de las sanciones, las mismas sanciones que ha utilizado para provocar protestas en las ciudades iraníes, solo para manipular esas protestas y volverlas violentas? ¿Es eso lo que se ofrece? No lo sabemos. Así que ya sabes, a mí me parece, y me ha parecido desde el principio, que estas negociaciones eran una vez más simplemente un medio para alargar las cosas y dar cobertura a la planificación de un ataque. Así que ahora oímos que hay aún más aviones dirigiéndose hacia Irán, o Asia Occidental, debería decir. Sabes, al parecer hay una enorme cantidad de aviones cisterna en Bulgaria y F-35 en la base aérea Prince Sultan en Arabia Saudí. No sé qué están haciendo allí. Pensaba que los saudíes habían dicho que no querían involucrarse en esto, pero ya veremos. Y bueno, creo que los militares estadounidenses le están diciendo al presidente de forma bastante directa y filtrando a la prensa que lo están haciendo, que esto no va a ser un paseo. No va a ser fácil. De hecho, los riesgos de una gran destrucción de las fuerzas estadounidenses, así como el agotamiento de las municiones norteamericanas, bueno, supongo que se suponía que había un plan original. Nos dicen que de nuestro arsenal activo de esos misiles. Así que todo eso desaparece de golpe.
El ejército tiene que considerar otras contingencias. ¿Y qué pasa con Taiwán? Supongamos que China decide que ha llegado el momento de actuar sobre Taiwán. Si no tenemos armas para defender Taiwán, evidentemente no podremos hacerlo. Tal vez eso sería algo bueno, pero no es la base adecuada sobre la que tomar una decisión así. Así que esto es muy complicado, muy controvertido, y en mi opinión, las probabilidades de que salga mal para todos son muy altas. Hemos tenido varias encuestas en Estados Unidos que muestran que la mayoría de los estadounidenses, más del 70%, no quieren esta guerra. Y eso, a pesar de lo que ocurre en los medios de comunicación tradicionales, donde intentan imponer la idea de que tenemos que ir, que tenemos que luchar contra Irán, que tenemos que deshacernos de este régimen en Irán. Y aquí tenemos un fragmento de Netanyahu que lleva mucho tiempo argumentando sobre la razón principal del conflicto con Irán. Irán podría producir un arma nuclear en muy poco tiempo. Podría ser un año, podrían ser unos pocos meses. Tienen los medios, el conocimiento acumulado y preservado para fabricar una bomba muy rápidamente si quisieran hacerlo. Irán es tan peligroso que está a solo semanas de tener el material fisible para todo un arsenal de bombas nucleares. Están muy cerca. Están a 6 meses de tener alrededor del 90% del uranio enriquecido necesario para una bomba atómica. Irán se está preparando para producir 25 bombas atómicas al año, 250 bombas en una década. Señoras y señores, el tiempo se acaba. Irán será capaz de producir bombas nucleares por sí mismo, sin importar nada, en un plazo de 3 a 5 años. No, quiero decir, en realidad hay un chiste que circula por internet, quizá lo hayas visto, que muestra una tablilla de arcilla con escritura cuneiforme del año 3000 a tonto sitio, diciendo que Irán está a solo unos días de fabricar una bomba. ¿Sabes? Me dijeron, a ver, ¿en qué año fue eso? 1950, 91, sí. Me dijeron que fuera a informar entonces al príncipe heredero Abdalá en Arabia Saudí, cuando yo era embajador allí, de que Irán estaba a solo 2 años de tener la bomba. Así que ya ves, Irán ha estado a 2 años, 2 meses, 1 día, 5 días, 10 días, 3000 años, lo que sea, de fabricar una bomba, desde siempre. Y por supuesto, este ha sido el estribillo principal de Netanyahu. Solo diré una cosa más. En mi primera visita a Israel como subsecretario de Defensa, había un coronel israelí desafortunado. Realmente sentí lástima por él, a quien se le pidió que me informara sobre la amenaza de Irán. Era evidente que no creía nada de lo que decía, pero hizo todo lo posible. Y pensé para mis adentros, de acuerdo, ahora que Irak está arrasado, tenéis que encontrar otro enemigo. Así que Israel sufría el síndrome de privación de enemigo, esa sensación enfermiza que se tiene cuando el enemigo ya no está y no sabes hacia dónde apuntar las armas. Así que se inventaron una amenaza procedente de Irán. No veo que Irán haya invadido a nadie desde hace muchísimo tiempo, siglos en realidad. Irán ha sido víctima de agresiones por parte de la India, bajo dominio británico, de Rusia, de Israel, de Estados Unidos, de Gran Bretaña. Ya sabes, ha sufrido operaciones de cambio de régimen dirigidas contra él por los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses a principios de la década de 1950, con Mossadegh. Y bueno, ¿dónde están las pruebas de la agresión iraní? Yo no las veo. ¿Y por qué querría Irán iniciar una guerra nuclear con Israel? Israel tiene armas nucleares. Todo lo que Netanyahu dice que Irán podría hacer, Israel en realidad lo hizo. Es decir, produjeron armas nucleares, muchas de forma clandestina. Mintieron al respecto, robaron uranio. En fin, esto es el reflejo especular en su peor versión. Miro en el espejo, digo, bueno, yo hice esto y por tanto, Irán debe estar haciéndolo. Pero no es así. Es ridículo.
Pero no sirve de nada, por la sencilla razón que mencionaste, los medios de comunicación tradicionales. Nuestros medios tradicionales están controlados o influenciados por el sionismo. No se puede criticar a Israel en nuestros medios principales. Nadie lo hace. Hay que acudir a medios alternativos para escuchar opiniones disidentes, y esos suelen ser castigados por alguien. Así que te preguntas, bueno, ¿importan los hechos? No creo que importen. No creo que importe en absoluto. Creo que la narrativa de Netanyahu prevalece. Y ya sabes, el Mossad o la CIA pueden decirle a Netanyahu o al presidente Trump tantas veces como quieran que no hay una bomba iraní, y él no les creerá, y el público ha sido adoctrinado para creer otra cosa. Así que no hay manera de detener esto. Y por eso creo que fue realmente estúpido por parte de Donald Trump meterse en el lío en el que se ha metido. Entonces Stephen Witkoff dice, vaya, estoy realmente perplejo. ¿Cómo es que Irán no ha capitulado cuando hemos hecho esta gran demostración de fuerza? Lo cual demuestra que no entiende a Irán, pero tampoco entiende la diplomacia. No entiende cómo funcionan las cosas a nivel internacional. Al parecer, cree que está negociando en el mercado inmobiliario de Nueva York. Así que creo que cuando teníamos diplomáticos profesionales como Bill Burns dirigiendo las conversaciones con Irán, realmente avanzamos. Ahora tenemos aficionados y no estamos llegando a ninguna parte. Sus conversaciones, creo, son básicamente una tapadera para un ataque inminente. Sí, habrá reuniones a nivel técnico en Viena, en las instalaciones del OIEA, quizá logren algo. Pero como creo que he dejado claro, no pienso que la cuestión nuclear sea la principal. No creo que ninguna solución en el ámbito nuclear, restaurarla, sirva de nada. Y por supuesto, Donald Trump, después de haber destrozado el Chatzipoa, no puede realmente políticamente restaurarlo. Julian Assange once said that Julian Assange dijo una vez que la gente, el público, la opinión pública en todo el mundo, no está interesada en las guerras, así que hay que convencer a la gente para que las apoye. La herramienta principal para ello es los medios de comunicación y cómo estos pueden contribuir a ese tipo de agenda. ¿Crees que los medios están haciendo su trabajo para que eso sea posible? Porque cuando miras las encuestas, he mencionado las encuestas, la mayoría de la gente en Estados Unidos no quiere esta guerra. Entonces, ¿cómo? Creo que la gente en Estados Unidos no quiere ninguna guerra en ningún lugar y no quiere otra guerra interminable, que es básicamente lo que hemos estado llevando a cabo con Irán. Creo que la administración y sus principales figuras, como Scott Bessent, el secretario del Tesoro, se están jactando de haber hecho caer la moneda iraní y de provocar las protestas. La gente ve esto y en su mayoría se siente disgustada. Siempre hay algunas personas a las que se puede engañar, pero creo que la mayoría de los estadounidenses entiende que no hay una razón realmente racional para hacer lo que al parecer estamos a punto de hacer. Entonces, ¿están los medios haciendo su trabajo como promotores de la guerra? Sí. ¿Quién domina los medios de comunicación? Los sionistas. Entonces, ¿deberíamos sorprendernos de que la línea israelí impregne los medios de comunicación estadounidenses? No, no deberíamos. Y como dije, tanto si los propios sionistas controlan los medios, como si simplemente los influyen, no importa, porque los medios no permitirán que se exprese abiertamente ningún punto de vista no sionista. Así que Israel tiene la capacidad de controlar la narrativa. Tienen todo un ministerio llamado Ministerio de Asuntos Estratégicos, que lo hace de manera muy eficaz. Sabes, creo que como propagandistas no tienen igual. Tienen el control de los medios en Estados Unidos, en Australia y en otros lugares. Entonces, ¿podemos averiguar cuál es la verdad? No muy fácilmente. Si Donald Trump finalmente decide atacar a Irán,
y todas las pruebas parecen indicar que podría hacerlo, quizá en 2 días, 3 días, o en algún momento de la próxima semana. Al verle llegar tan lejos, se podría argumentar que esta sería una de las guerras más graves en las que Estados Unidos se ha involucrado desde la Segunda Guerra Mundial. Porque Irán es un país enorme. No es algo pequeño que puede ignorarse. Es un paso enorme por parte de la administración Trump. Well, we Americans have been Bueno, los estadounidenses hemos tenido la costumbre de luchar contra pueblos que no tienen fuerza aérea ni defensas antiaéreas. Lo mismo ocurre con Israel. Pueden actuar como quieran en su región, porque no hay nadie con la capacidad de resistirles. Estamos acostumbrados a combatir contra insurgentes afganos, insurgentes iraquíes. Cuando llevamos a cabo la Guerra del Golfo de 1990 a 1991, teníamos una fuerza terrestre muchísimo mayor. Ahora no tenemos nada parecido, realmente no tenemos esa capacidad. La gente dice, bueno, ¿y no habrá un ataque terrestre contra Irán? Eso es correcto. Now films nemtits hier para Habo 1. Por supuesto, det ser det piestas more small. Jag ska skriva que stämmer med ni turthan tidig. This doesn't make any sense at all. Sí, embajador, cuando hablamos de cómo la gente en Estados Unidos estaba en contra de la guerra, Político informó algo interesante, que quizá podría ser una mejor estrategia si Israel ataca primero a Irán y luego Estados Unidos se une a Israel. Eso podría ayudar, ya sabe, a cambiar las cosas. That strikes me as complete nonsense. It is. Eso me parece un completo disparate. Lo tomé como una señal de que la administración Trump por fin se ha dado cuenta de que tiene un dilema del que no puede salir. Pero hay un malentendido fundamental, o en realidad una presuposición completamente errónea en esta historia, que es que si Israel ataca a Irán, Irán tomará represalias contra Estados Unidos. No, no lo hará. Tomará represalias contra Israel, porque sabe de dónde proviene el impulso de esta guerra. Si Estados Unidos ataca a Irán, Irán tomará represalias contra Israel. También tomará represalias contra las fuerzas estadounidenses, pero ese será el objetivo secundario. El principal será Israel, y por buenas razones. The primary one will be Israel, and for good reasons. I mean, the reason Iran is living in an insecure neighborhood. Quiero decir, la razón por la que Irán vive en un vecindario inseguro, la razón por la que la región es inestable, es Israel y sus actividades. Así que, desde el punto de vista iraní, volviendo al hecho de que hasta ahora Irán ha respondido a la agresión limitada de Israel y de Estados Unidos con respuestas limitadas, principalmente a un nivel simbólico. Así, Estados Unidos asesina al general Soleimani y hay un ataque simbólico contra una base aérea en Irak. Estados Unidos se une a Israel para bombardear Irán en junio del año pasado y hay un ataque simbólico, no diseñado para matar a nadie, contra la base aérea de Al-Udeid en Qatar. No, ya no. Irán ha aprendido por las malas de qué va esta guerra, de qué trata todo esto. Se trata de un esfuerzo israelí por poner a Irán de rodillas y preferiblemente destruirlo. Bring Iran to its knees and preferably destroy it. And therefore, a limited response. Y por lo tanto, una respuesta limitada ya no se considera apropiada. En cuanto a la capitulación, ya sabes, Irán es un país muy orgulloso. Los romanos pasaron siglos intentando que Irán se rindiera y fracasaron. Eso tampoco va a ocurrir ahora. La idea de que de algún modo, bombardeando a la gente, se anime a los manifestantes a ponerse de tu lado en lugar de defenderse a sí mismos y a su país es absurda. Todo esto tiene algo de, bueno, si no crees que vengan viviendo una sociedad irracional, deberías ver de courts que todo no in. Porque sería gracioso usted ter braites como completo torneni. There weren't evidence of complete mental disorganization. And the fact that the Congress, Republicans. Y el hecho de que los republicanos del Congreso se sienten ahí y aplaudan todo esto demuestra hasta qué punto nos hemos alejado de la racionalidad y de nuestras tradiciones constitucionales. Creo que este apoyo automático a políticas insensatas se está desmoronando, pero lleva su tiempo.
Tendremos unas elecciones, quizá a finales de año. Ya sabes, Donald Trump está intentando impedirlo. No creo que pueda lograrlo. Habrá todo tipo de intentos de privar a la gente de su derecho al voto, de impedirles votar, de hacerse con el control del sistema electoral a nivel federal, para que Donald Trump e ICE, su Gestapo personal, puedan dirigirlo. Eso no va a suceder. Todavía hay algunos republicanos honorables y, por supuesto, los demócratas no cooperarán en esto. Donald Trump está hablando de la toma amistosa de Cuba. Salió el video. Dijo, ¿así es como podría ser una toma amistosa de Cuba? Ni siquiera estoy seguro de que el caso de Venezuela vaya a tener tanto éxito. No creo que sepamos cuán exitoso va a ser eso al final. Sospecho que no tendrá éxito. Y cuando Marco Rubio hace cosas como lo que acabo de mencionar que hizo con Chile, creo que desacredita por completo la influencia estadounidense. Sabes, creo que esto hace que todo el mundo en Sudamérica se lleve la mano al arma, no que se rinda ante las imposiciones de Estados Unidos. Cuba, sí, no. Creo que no hay ningún apoyo fuera del sur de Florida y de unos pocos lugares más para esta política. Y aquí los medios pueden desempeñar un papel importante, es decir, los medios alternativos. Han mostrado lo que está ocurriendo en Gaza. Así que Israel puede mentir todo lo que quiera y decir, aquí no pasa nada, seguid vuestro camino. No puedes entrar en Irak. Y si lo haces y eres periodista, te matarán para que no puedas informar. Pero aún así, la gente ha visto exactamente lo que está ocurriendo y no se les puede engañar. Lo que está pasando en Cuba es absolutamente criminal en términos de empobrecer a los cubanos más allá del nivel de pobreza que ya tienen. Sabes, recuerdo que de niño fui a Cuba desde las Bahamas. Era el país latinoamericano más próspero en aquel momento. El sistema en Cuba es muy contraproducente. Me uno a los cubanos en desear que se reforme. Quiero decir, ahí está el ejemplo de China, que llevó a cabo una reforma desde arriba y lo hizo con mucho éxito. ¿Dónde está el Deng Xiaoping de Cuba? No lo vemos. Pero no se va a poder reformar Cuba con otra bahía de cochinos, una invasión de Playa Girón. Eso no va a suceder. Así que esto tampoco tiene sentido. Y además es muy cruel. Embajador, cambiando un poco de tema hacia lo que ha ocurrido en Israel. Tuvimos al primer ministro de la India visitando ese país. Dijo algo que resultó tan escandaloso para mucha gente que provocó numerosas repercusiones en las redes sociales. Se ven todas estas plataformas hablando de Modi y de lo que es la India bajo el liderazgo de Modi. Cuando observamos a Modi como figura política, debemos entender eso. Y luego está la parte moral de lo que ocurre con su visita a Israel y la parte política. ¿Cuál es su interpretación de la visita de Modi a Israel? Bueno, Israel e India han ido evolucionando de maneras similares. Ambas eran democracias, ambas eran laicas, y ahora se han convertido en dictaduras de inspiración religiosa. El gabinete en Israel está lleno de fanáticos. Lo que tienen en común es la islamofobia. Ambas son muy islamófobas y están implicadas en actos de violencia y crueldad. En India se trata del problema de Cachemira, pero va más allá. Es violencia religiosa y comunitaria en varias partes del norte de la India, especialmente en Bengala y Uttar Pradesh, los principales estados del norte. En Israel lo estamos viendo en Cisjordania. Nadie presta atención, porque la atención está centrada en otros lugares, pero están ocupados expulsando a mucha gente y asesinando a muchos otros. No es tan grave como Gaza, pero se está acercando. Así que tienen mucho en común. Y la India es el mayor mercado de armas de Israel, así que hay mucho comercio. Cuando la India hizo estallar su primera arma nuclear, yo estaba en Delhi justo después de eso. Estuve en Islamabad y en Delhi tratando de averiguar qué estaba ocurriendo y qué pensaba la gente.
En la India, descubrí que esta explosión había sido promovida básicamente por científicos e ingenieros, no por políticos. Y nadie se había planteado realmente, bueno, si producimos un arma nuclear, ¿cuál es nuestra doctrina nuclear? ¿Cómo la utilizamos? Produce a nuclear weapon, what's our nuclear doctrine? How do we use it? They didn't know. So they sent a team to Israel to learn. No lo sabían, así que enviaron un equipo a Israel para aprender de los israelíes. Esta cooperación lleva mucho tiempo en marcha. Y por supuesto, Israel está muy preocupado no solo por Irán, sino también por Pakistán y sus armas nucleares. Hay algunas pruebas de que Israel e India cooperaron para intentar detener el programa nuclear pakistaní, pero fracasaron hace algunos años. Israel también está preocupado por Turquía, otro país islámico. Así que Israel e India se convirtieron hermanos del alma, por la forma en que tienen fea. But the way in which they've come together is pretty ugly, in my view. Because you've mentioned Turkey. Porque mencionaste a Turquía, y al observar la política exterior de Israel, las nuevas relaciones con Chipre y Grecia, y el esfuerzo por mejorar esos lazos, se ve que la política del gobierno israelí es acercarse a otros países de la región. Es una actitud sensata, estar más cerca de tus vecinos, en lugar de buscar siempre socios fuera de tu propia zona. Finding other countries though outside of your zone. Well, this is nothing new. I mean, in the case of Iran, under the Bueno, Shah, esto no es nada nuevo. Quiero decir, en el caso de Irán, bajo el Shah, Israel cortejaba a Irán. Había una relación muy buena entre Israel e Irán, porque Israel quería tener a Irán detrás de los árabes, al otro lado de los árabes, causando problemas. Luego, por supuesto, a medida que Israel se hizo más poderoso, empezó a golpear a sus vecinos. Ya no necesitaban a Irán. Ahora quiere deshacerse de Irán. Si logra deshacerse de Irán, intentará deshacerse de Pakistán. Si se deshace de Pakistán, intentará deshacerse de Turquía. Quiero decir, ya sabes, todo está ahí. Solo hay que escuchar lo que dicen los israelíes sobre sus ambiciones. Y así, este es un país que, bueno, déjame dejar un punto claro aquí. Si Israel afirma ser un país judío, si el judaísmo se define por el comportamiento israelí, entonces es una religión malvada. Y tengo muchos amigos judíos. religion. And I have a lot of Jewish friends. They do not believe in doing what Israel is doing. No creen en hacer lo que está haciendo Israel. Así que Israel está desacreditando la religión que profesa. Y no creo que los hindúes reciban ningún mérito, ni que lo merezcan, por el hindutva, es decir, una campaña contra el Islam en nombre del hinduismo. Esto es prejuicio religioso y guerra religiosa, y el mundo no lo necesita ni lo quiere. Y sé, y tú sabes, que realmente es bastante absurdo. El Islam ha producido varios movimientos que son sumamente objetables. Los talibanes, por ejemplo, y Daesh, el llamado Estado Islámico. Israel está ahora en manos de personas que bien podrían ser los talibanes o Daesh. Son judíos, no musulmanes, pero se comportan exactamente del mismo modo, matando gente sin motivo. Y ahora, por supuesto, los talibanes en Pakistán están en guerra, lo cual es otro problema. Taliban in Pakistan are at war, which is another problem. I know that China's again offered to mediate. Sé que China ha vuelto a ofrecerse como mediador, pero no sé cómo va a salir eso. This is another problem. No veo un final fácil para esto. Y este es otro problema heredado de la historia por los británicos, que trazaron algo llamado la línea Durand justo a través del pueblo pastún o pashto, y los dividieron en dos estados. Afganistán nunca ha aceptado realmente la línea Durand, así que hay un conflicto perpetuo. Y por supuesto, no es casualidad que la India esté reforzando su embajada en Kabul. La India, por supuesto, está incitando a los talibanes a atacar a Pakistán por la retaguardia. Así que se están jugando juegos geopolíticos que en realidad no tienen nada que ver con Estados Unidos, pero son juegos de grandes potencias. E Israel no está solo en intentar dividir a la gente para poder gobernarla. Trying to divide people in order to rule them. My hero historically is a fellow named Mi héroe, históricamente, es un hombre llamado Belisario. Belisario era un búlgaro que fue incorporado al Imperio Bizantino y sirvió al emperador Justiniano. Fue un general brillante, el creador de la Oficina de Asuntos Exteriores moderna, el primer Ministerio de Exteriores, y el creador del primer sistema moderno de espionaje. Su política era dividir y gobernar,
y probablemente dio a los bizantinos 400 años, 4 siglos, que no merecían. Podrían haber sido derrocados mucho antes de que llegaran los turcos selyúcidas y Mehmed II tomara Estambul, Constantinopla, en aquel entonces. Así que esto no es nada nuevo, es política de Estado básica, pero es extremadamente violento y desagradable para cualquiera que lo sufra, y realmente no tiene ninguna justificación moral. And it really has no moral justification at all. Creo que el sionismo, embajador, es algo multidimensional. Es difícil de entender, porque tenemos sionistas ateos, ya sabe. It's not a religion. It's an ideology. No es una religión, es una ideología. Es una ideología nacionalista, por eso no es judaísmo. Es bastante diferente. Y ya sabes, tampoco creo que Daesh sea el Islam. Por eso digo que no creo que esos hindúes fanáticos sean fieles a la tradición hindú. No veo muchos budistas que sean tan malos, pero sé que los budistas de Sri Lanka no fueron amables con los hindúes del norte cuando tuvieron una guerra civil. Así que nadie parece estar exento. Y ya sabes, vives en Brasil y tienes un vecino de Paraguay que tiene una historia terrible. Espero que la hayas leído. Si no lo has hecho, deberías. I hope you have read it. If you haven't, you should. You know, at one point in the 19th century, they had a dictator. Sabes, en un momento del siglo XIX tuvieron un dictador que declaró la guerra simultáneamente a Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia. Y al final de esa guerra, 9 de cada 10 hombres paraguayos habían muerto. Las mujeres tuvieron que compartir maridos porque no había suficientes hombres. Luego lo hicieron de nuevo en la década de 1920, pero esta vez fue Standard Oil quien promovió la guerra. Y otra vez perdieron el Chaco ante Bolivia. En fin, la gente puede ser increíblemente estúpida. Creo que estamos en uno de esos momentos otra vez. Por desgracia, las personas que están siendo increíblemente estúpidas ahora tienen armas nucleares y el ejército más poderoso del mundo. Have nuclear weapons and the world's most powerful military. I think after this war with Iran, to make you go back to your point about Creo que después de esta guerra con Irán, volviendo a tu punto sobre cómo no hemos tenido nada parecido desde la Segunda Guerra Mundial, al final de todo, puede que Estados Unidos ya no sea la superpotencia que fue. Incluso si ganamos, habremos agotado nuestros suministros hasta tal punto que quedaremos muy debilitados. Si perdemos, seremos humillados. Así que el problema con los portaaviones no es la fontanería, los inodoros que no funcionan, lo cual ya es algo. Pero, quiero decir, tú eres ingeniero. ¿Diseñarías un sistema en el que si se estropea un inodoro dejen de funcionar todos? En fin, alguien hizo algo estúpido. Hay 5 o 6 mil personas en ese portaaviones. there are 5,000 or 6,000 people on that aircraft carrier. They're human. They have to Son humanos, tienen que defecar, ¿sabes? Así que tuvieron que ir a Creta solo para usar el baño. Es ridículo. Pero ya sabes, uno de esos enormes barcos, si se hunde, será un gran golpe. Ese barco, el Gerald R. Ford, ha estado en el mar durante 11 meses. Por eso los baños están rotos. Por eso todo se está estropeando. Y la moral de la tripulación se está quebrando, porque es totalmente ridículo, injusto, separar a alguien de su familia y de su vida normal durante 11 meses en el mar sin motivo alguno. En fin, creo que hay muchos problemas con lo que está a punto de suceder, y no va a acabar bien para nadie. Exactamente. Muchas gracias, embajadora. Gracias por acompañarnos hoy. Siempre es un gran placer. Siempre me alegra hablar contigo, Nima. Pero por Dios, ¿en qué situación estamos? Es simplemente increíble. En fin, que tengas un buen fin de semana y quizá te vea la próxima semana. Yeah, see you. Thank you. Sí, nos vemos. Gracias, Nima.